Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio este domingo. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor Padre nuestro, Señor que estás en los cielos y en la tierra, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder compartir tu palabra medio de una oración y de la alabanza, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides en lo que hagamos hoy, Señor, y te doy gracias, Señor, porque hemos podido llegar a diciembre después de un año difícil, Señor. Te pido, Señor, que podamos terminar el año dándote gracias a ti, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que también este mes es algo muy importante porque te celebramos a ti, Señor, como todos los días, Señor, pero te celebramos tu nacimiento, Señor. Te doy gracias, Señor, porque permitiste que pudiéramos llegar a un mes que significa tanto para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides en nuestras actividades del resto del día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos que han tenido un año difícil, Padre, pero gracias te damos a ti, Padre, que por lo menos estamos aquí, Padre, con vida, a salvos, con salud, Padre. Padre, gracias te damos porque eres bueno, Padre, y porque
misericordia de tus siervos. Te pido, Padre, que por favor bendigas este servicio, bendigas al pastor, bendigas sus palabras, y gracias te damos una vez más, Padre, por la cruz. En el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Es un privilegio nuevamente estar aquí compartiendo la palabra. Pensábamos que íbamos a estar en estos días celebrando en el templo. El tiempo se ha ido rápido y seguimos en casa. Lo importante es que sigamos como iglesia. No importa que estemos separados, pero la iglesia es el cuerpo de Dios. Entonces, como iglesia, escuchar el mensaje cuando se predica, escudriñar las escrituras, participar como en este caso de la alabanza, y si usted lo sabe en su casa, hacerlo individualmente. Es decir, que esta pandemia no nos separe del gozo del Señor, para nada, hermanos. Hoy iniciamos una serie de mensajes referentes a esperando el Mesías. Déjenme decirles que algo que pasa mucho es de que no escudriñamos las escrituras y de pronto desconocemos quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las tradiciones hacen de pronto un efecto negativo porque solamente nos dejamos llevar por lo que la tradición dice. Pero cuando uno lee la palabra, realmente uno encuentra el verdadero significado, no solamente de la Navidad, sino también la llegada del Salvador del mundo. Acuérdense que las Escrituras dicen que va a llegar el Salvador del mundo, y Él es quien merece nuestra adoración y nuestra honra. El Salvador del mundo. No dijo en las Escrituras el Salvador y su mamá, o el Salvador y sus hermanos. No dicen las Escrituras el Salvador y otros 12, para que a cualquiera de los 12, el que les guste, lo alaben y le honren. No, no dice nada de eso, sino pregúntele a alguien que sepa de las Escrituras y la va a orientar. Le va a decir, aquí no dice nada de Jesús y su familia, o su mamá, o sus hermanos, o los dos, nada. Las Escrituras hablan desde el Antiguo Testamento de las llegadas del Mesías. No de la Mesías, no de los Mesías, no. Yo sé que para muchos es un tema controversial, pero es mi deber enseñarles lo que dice la palabra, y probablemente tal vez usted se incomode, pero lo importante es conocer la verdad, porque nuestro Señor dijo, la verdad os hará libres. Así que yo los animo, los invito a que juntos aprendamos de la palabra y que sigamos caminando. Cuando hablamos de esperando el Mesías, sabemos que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece ahí escondidito el nombre de Jesús muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno lee el Antiguo Testamento dice uno, ¿qué no se refiere a Jesús aquí? Cuando hablamos de la vida de David, por ejemplo, tan parecida a ese hombre que va a ser nuestro Señor Jesús. Cuando leemos en Isaías acerca del bebé, cuando leemos en Jeremías, etc. Es decir, en el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento escondido. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Es decir, una vez que uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta de muchas cosas. Dice uno, oh, con razón Isaías decía esto, con razón Jeremías decía esto, con razón, y vienen todas esas profecías. Dice uno, ahora sí ya le entendí. Entonces, con eso en mente, sabemos que los dos se complementan, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Déjenme decirles que cuando el último profeta, Malaquías, deja su palabra escrita, deja sus profecías recibidas, pasan 400 años. Se le conocen como 400 años de silencio, que pasan entre Malaquías y la estrella de Belén. Sin embargo, en esos 400 años de silencio de palabra de Dios,
No quiere decir que él no estaba al tanto de lo que estaba pasando en la humanidad, ni con lo que él estaba preparando para la llegada de su Hijo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No, al contrario. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, entendemos muchas cosas que pasan ahí. Por ejemplo, les voy a decir una que es bien importante. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales era necesario para el perdón de pecados. Es decir, se hacía el sacrificio cada año y eso significaba que por un año estaba, por decirlo así, pagado los pecados que se cometían. Independientemente de su situación financiera, de eso dependía, dependientemente de eso, era el tipo de pago que usted daba. Por eso el tributo, cuando José y María van al templo, como no tenían dinero, a ellos les tocó llevar un par de pichones, porque la ley les permitía que eso fuera su pago. A otros tenían que llevar un cordero sin mancha, etc. En los 400 años de silencio, la historia continúa, y cuando el pueblo se va de exilio a Babilonia, como esclavos, allá no tenían manera de sacrificar para ofrecérselo al Señor, no tenían nada, eran esclavos. Entonces ahí empiezan las reuniones pequeñas entre ellos, de ahí nace la sinagoga. Pero también hay otra cosa muy importante que el Señor Jesús la va a utilizar después. En ese tiempo, cuando el pueblo judío se va al exilio, el sacrificio de animales ya no es importante. Y ahora, ¿saben qué es lo más importante? La conducta moral. ¡Wow! Eso empieza a formarse ahí. Es decir, si no tienes animales para sacrificar, ¿cómo se demuestra ese crecimiento, ese conocimiento de Dios en ti? Y ahí es donde empieza a tomarse en cuenta la parte moral de un individuo. Cuando nuestro Señor viene y Él se enfrenta a lo que la ley de Moisés decía, no que la refutara, sino que Él nos hace bien claro decir de que la ley no nos iba a salvar, sino que había algo más importante. Los valores. ¿Cuál? La obediencia, la fe. Entonces empiezan ya a usar lo que ya tenía tiempo que se venía gestando. Eso es por darles solamente un ejemplo, pero hay más, pudiera darles más. En estos 400 años viene el momento de la estrella de Belén. Llegan los magos y empiezan a relacionarlo con las escrituras y dicen, Él es el Mesías. Entonces, con la llegada de nuestro Señor Jesús, empezamos a vivir una etapa diferente, una etapa con conceptos y entendimiento de la palabra de Dios diferente a lo que se había escuchado en el Antiguo Testamento. ¿Como cuál? El día de hoy yo quiero hablarles de 3 áreas que nuestro Señor Jesús nos enseñó con su llegada, cosa que antes no las teníamos. Déjenme decirles que la ley era muy severa. Usted y yo, estoy seguro de que no pasaríamos la prueba de la ley de Moisés. En mi caso, yo no la pasaría. Era muy severa y difícilmente alguien podía decir, estoy libre de pecado. No, la ley era muy severa. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús viene, se inicia no la época de la ley que venía, sino Él inicia la época de la gracia. Entonces empiezan a haber conceptos que no se conocen y que muchas veces al día de hoy, 2020 años después, muchos todavía no los conocemos. Yo los invito a que el día de hoy, en esta primera parte, veamos 3 aspectos en cuanto a cómo piensa, cómo actúa y cómo era nuestro Señor Jesús. En cuanto a los pensamientos de Jesús, cómo piensa, el día de hoy les voy a hablar el concepto de eternidad. ¿Qué pensaba Él de la eternidad? En las acciones de Jesús, ¿qué hacía? Les voy a hablar el día de hoy en cuanto a la adoración. Y las virtudes de Jesús, ¿quién era? La virtud del gozo. Entonces, en el día de hoy vamos a ver qué pensaba, qué hacía y quién era nuestro Señor Jesús. Eternidad, adoración y gozo. Para esto, vamos a iniciar el mensaje con Juan. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo
escrito para el pueblo judío, y lo inicia con la genealogía diciendo que Jesús es el Mesías. Marcos, escrito al pueblo romano, lo define como el siervo, diciendo, él no viene a quitar el lugar del César, él viene a servir. Lucas presenta a Jesús como el hombre ideal, el hombre entero, el hombre íntegro, y lo presenta al pueblo griego que buscaba esas características en el hombre. Y después viene, esos son los 3 evangelios sinópticos, después viene Juan. Juan presenta el ID de nuestro Señor Jesús. Cada vez que queremos saber cómo era nuestro Señor Jesús, definitivamente tenemos que ir al Evangelio de Juan, porque ahí se encuentran las expresiones más finas de la persona de Jesús. Ahí se encuentran los yo soy de Él, y muchas otras pasajes importantes. Pero hoy vamos a ir a Juan capítulo 14 del 1 al 3, donde nos habla acerca de la eternidad, su convicción de la eternidad. Y los invito a ver ese texto que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es palabra de Dios. Esto lo dice Él. Si usted tiene una Biblia donde vienen las palabras de Jesús, esto lo va a encontrar en rojo, que son las palabras que Él habló. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice, la eternidad nos las presenta no solamente como un término que habla de cantidad de distancia, de tiempo, pero también nos habla de calidad. Es decir, nos dice, yo me voy a preparar lugar para que donde yo estoy también vosotros estéis. Cuando nuestro Señor Jesús nos habla de la eternidad, nos damos cuenta que el lugar que Él está reservando para todos aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, es un lugar bueno. No solamente nos habla de la eternidad en largo, sino también en una eternidad buena. Por eso el creyente, cuando ve que son los últimos momentos de su vida, un creyente no tiene miedo. Porque un creyente sabe que va a estar en un lugar mejor con nuestro Señor Jesús. Va a estar en un lugar mejor en calidad. El que no es creyente tiene miedo de morir. Le aterra ir en los últimos días de su vida, estar en ese momento, le aterra. El creyente, cuando llega el momento, claro, uno siente tristeza de dejar a los seres queridos, pero uno se va en paz, porque sabe uno que la eternidad que habló Jesús es un lugar bueno. Entonces, ese concepto que nuestro Señor Jesús trae es nuevo, porque en el Antiguo Testamento ni siquiera había esperanza para eso. Se vivía conforme a la ley y era muy meticulosa, y muchos no se sentían merecedores de eso. El papá del hijo pródigo tenía miedo de cuando su hijo regresara, porque la ley decía que le podían apedrearlo a él por haberse gastado en la herencia del padre. Es decir, la ley de muchas maneras a muchos de nosotros no nos hubiera ayudado en nada. Pero por la gracia, nosotros, por aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, dice en el Evangelio de Juan, se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes de aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, somos criaturas de Dios. Pero cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, ahora tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús viene y establece este concepto de eternidad diferente, da esperanza, da ánimos. Dice uno, o sea que hay una vida después de esta, claro que sí, pero con el Señor Jesús es una vida llena de gozo, de alegría, donde no va a haber más llanto ni más dolor. Eso es lo que dicen las Escrituras, pero antes de nuestro Señor Jesús no existía eso.
Les digo porque 2020 años después, tristemente, muchos todavía no lo saben. La escritura está al alcance de la mano. Antes se justificaba porque muchos no tenían acceso a leer la palabra, pero ahora lo podemos tener. Y si no tiene una, dígame, yo se la regalo. Pero usted puede encontrar una Biblia cerca, pero léala. Ahí está la Biblia, pero si no la lee es igual que si no estuviera. Lea la palabra. Todo esto viene escrito ahí, nos da esperanza, no solamente del día de hoy, sino de la eternidad. Dice en Juan, capítulo 5, nuevamente Juan dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. Pongan atención, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir? El creyente ya participa de la eternidad a través de la regeneración. Déjenme explicarles. Para vivir la eternidad con Cristo, no se necesita morir para empezar a vivirla. No. Desde el momento en que uno cree en Él y uno nace de nuevo, uno empieza ya a vivir esa vida eterna con Él. Porque ya hay confianza, ya hay esperanza en esa vida que es una promesa. Solo lo único que falta es que llegue, pero nadie tiene la vida asegurada. Para el día de mañana nadie sabe quién va a estar aquí. Pero ya vive uno con esa promesa de la vida eterna y vive uno en paz. Dice, el creyente ya participa de la eternidad a través de la regeneración. ¿Qué quiero decir con esto? De que usted, creyendo en nuestro Señor Jesús, ya vive con esa paz y esa tranquilidad de la vida eterna. Él lo dijo, yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy también ustedes estén. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Es lo que nos dice la Escritura. Así que la llegada del Mesías llega con ese entendimiento de lo que es la eternidad. Es la forma en que él pensaba. ¿Qué es lo que él hacía? Les voy a hablar acerca de la adoración. La adoración, dice, es la primera disciplina espiritual de un seguidor de Jesús, que ayuda a transferir sus creencias de la cabeza al corazón. Todo discípulo de Jesús lo adora. Todo discípulo de Jesús lo alaba. Es la primera disciplina espiritual. Si usted se dice ser seguidor de Jesús y no lo adora, algo está mal. Si usted se dice seguidor creyente de Jesús y no lo alaba, algo está mal. Déjenme decirles algo. ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? La alabanza se le da por lo que Él hace por nosotros. La adoración es por quién es Él. La adoración es por quién es Él. ¿Qué tiene que ver esto con el día de hoy? El día de hoy hay muchas familias que están pasando por tristeza, otros por coraje, otros por incertidumbre, otros han perdido a un ser querido y están completamente devastados. Independientemente de cómo estemos viviendo la crisis, Él sigue siendo Dios. Y Él sigue mereciendo nuestra adoración. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo sé que muchos de ustedes de pronto están tristes por la crisis que están pasando. He oído de seres queridos, amigos. Acabo de escuchar otra noticia de amigos que han perdido a seres queridos. Yo los conocí. Deben estar completamente devastados. Y me duele saber esas noticias. Pero independientemente de lo que estén pasando, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue mereciendo nuestra adoración. Yo lo animo
a que no descuide esa parte de su caminar cristiano. Siga adorando a Dios, sígale dando alabanza, porque Él sigue siendo Dios. Esta primera disciplina es muy importante dentro del caminar cristiano. Y nos vamos al Salmo 95, del 1 al 2. Pongan atención aquí, porque aquí pasa algo muy importante en este Salmo, Antiguo Testamento. Salmo 95, del 1 al 2 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Salmo 95. Observen la escritura y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantémosle con júbilo. ¿Qué impresión nos da esto cuando leemos esos renglones? Que Él está ahí. Dice: vengan, cantémosle. Como si, o sea, cantémosle porque Él nos escucha. Él está enfrente, nos está escuchando. Dice: lleguemos ante su presencia con alabanza. Es decir, vamos, caminemos. Ahí está Él, lleguemos. Fíjense, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que nadie ha visto, que nadie puede ver, está cerca de nosotros. Está tan cerca como una oración. Está tan cerca como una alabanza. Está tan cerca como la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Muchas veces creemos que Dios está lejos. Muchas veces creemos que Dios nos ha olvidado. Muchas veces creemos que Dios no está al pendiente de lo que me está pasando a mí. Y déjenme decirles que Dios está más cerca de lo que usted se imagina. Pero tiene que aceptarlo a Él como Señor y Salvador, creer en su nombre, creer que Él existe y por fe caminar a su lado. Porque si usted no cree, usted no lo va a poder sentir, usted no lo va a poder vivir. Este salmo nos habla de gente que decía: vayamos con Él, aclamemos con Él, que Él nos oiga. Gente con fe. Y yo le pregunto, ¿usted tiene esa fe para poder ver su grandeza y su cercanía? ¿Usted tiene esa fe para poder ver esa grandeza, esa cercanía? Entonces yo lo animo a que siempre piense que Él está tan cerca y no lejos. En el Antiguo Testamento nos habla la Escritura cuando David danzaba, caminaba. Y dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David sabía, cuando él caminaba, él llegaba y estaba con él, y dice que danzaba. Él sabía que él estaba cerca. Esa cercanía que uno tiene cuando hay una fe y conocimiento del Señor, él la sentía. Por eso dice que no había mejor adorador que David. Eso pasa con él en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús pasa por Samaria y tiene un encuentro con la mujer samaritana, usted debe conocer ese texto. Él llega con ella y empiezan a platicar. Él es judío y ella es samaritana, y lo primero que le cae de extraño a ella es de que él esté hablando con ella, porque eran dos pueblos que no se podían ver. Acuérdense, los samaritanos vienen de una combinación de judío con pueblo pagano. Por eso los judíos de Jerusalén los veían con malos ojos. Entonces se ponen a platicar y le dice, está en la conversación nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Les dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy
el que habla contigo. Les voy a explicar ese texto. Jesús le está diciendo, acuérdense, cuando el pueblo judío sale de Egipto, se vienen y después celebran cada año esa salida, cuando salen con Moisés. Después, cada año, celebran lo que es la Pascua, que celebran cuando el pueblo judío es liberado del pueblo del faraón, del pueblo de Egipto. Esto, donde anda el pueblo, lo siguen celebrando. Cuando llegan ya y se establece Jerusalén como la capital del reino judío, ahí se construye el templo, lo construye Salomón, viene el exilio, el templo queda, pero siempre quedó eso de celebrar la Pascua y ir a Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces, para celebrar, para darle gracias, para adorar a Dios, había que ir a Jerusalén. Y aquí en esta conversación le dice, mas la hora viene en que buscadores de adoración buscará el Señor. Y dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Y cuando Él venga nos va a declarar. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Ya no hay necesidad de ir a Jerusalén a adorarlo ahí. Tú puedes hacerlo en cualquier parte porque espiritualmente lo puedes hacer. Y es lo que pasa el día de hoy. Nosotros no tenemos que ir a Jerusalén, ni siquiera tendríamos que ir al templo, sino ahí en su rincón favorito de su casa, ahí donde usted se sienta y habla con el Señor y lee la Escritura. Ahí usted puede adorarle al Señor. Gente en los hospitales que conocen de Él, ahí adoran al Señor. Gente, homeless, personas que no tienen una casa donde vivir y viven abajo de un puente, pero que conocen al Señor, ahí adoran al Señor. De eso nos está hablando nuestro Señor Jesús, de una nueva forma de adoración que en el Antiguo Testamento no se había explicado de esa manera. Él nos dice, ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ya pasamos de lo que Él piensa acerca de la eternidad, que nos da mucha esperanza, aún en tiempos difíciles de enfermedad, nos da esperanza. Segunda, la adoración nos dice que no es necesario ir a Jerusalén, al templo, sino en cualquier lugar podemos adorar al Señor. Y ahora vamos a una virtud de la que Él nos habla, la virtud del gozo. Déjenme explicarlo eso a la luz de las Escrituras, porque hay mucha confusión en esto. El mundo secular celebra mucho lo que gana. Compra un carro y piensa que eso es el gozo del Señor. Y eso no es el gozo del Señor. Tiene mucho dinero y piensa que el Señor es exactamente lo que le ha dado y que por eso tiene el gozo. No tiene que ver con eso, porque incluso aunque usted no tenga cosas materiales, usted puede tener gozo. Voy a explicárselos. Nuevamente, volvemos a Juan, que es quien nos habla de nuestro Señor Jesús. Dice, Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Observen el versículo, analícenlo lo que dice. Dice, estas cosas os he hablado, son palabras de Él. Él dice, yo les he dicho esto. Dice, para que mi gozo, el de Él, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir esto? El gozo del que nos habla nuestro Señor Jesús, Él es la fuente y Él es el objeto. ¿Qué quiere decir? El gozo viene de Él y mi gozo tiene que ver en relación a lo que le trae honra a Él. El gozo funciona así. Nuestro Señor con nosotros, porque su gozo sea nuestro gozo y que mi gozo traiga honra a Él. Ejemplo, si yo estoy haciendo algo equivocado, no puedo tener gozo.
porque lo que hago no le trae honra a Él. Si yo estoy viviendo en pecado, no puedo tener gozo, porque lo que hago no le trae honra a Él. La Biblia abunda en referencias al gozo. Por ejemplo, el gozo natural es el que tenemos, que estamos contentos en el día. Hay una satisfacción, nos sentimos contentos. El otro, el gozo moral, mucha gente dice, yo no me meto con nadie, yo no tengo enemigos, yo no necesito leer la Biblia, yo ni menos necesito estar escuchando sus mensajes cada 8 días y ni crean que voy a ir al templo porque no le hago mal a nadie. Eso no es gozo. Eso puede ser paz, serenidad, pero eso no es el gozo de Dios. O el gozo espiritual, ese sí, es el que trae fe, regocijo en la esperanza. Contrariamente al paganismo, el gozo, escuchen esto, hermanos, contrariamente al paganismo, el gozo está unido a la rectitud moral. Definitivamente. Es decir, si yo obtengo algo que no está bien como lo obtuve, puede ser que esté usted contento, pero ese contentamiento no le va a durar mucho, porque cuando usted quiera ver al Señor de frente, no va a poder. Pero cuando las cosas vienen de Él, hay gozo, aunque no haya posesiones materiales, aunque no haya dinero. ¿Cuánta gente que vive de una forma muy humilde, usted ve en sus rostros y hay gozo? Porque hay paz con el Señor. Hay una vida que da honra a Dios. Hay una vida que alaba a Dios. El gozo de Él es el gozo de uno y el gozo de uno trae honra y gloria a Él. Así es como funciona el gozo. Por eso es que el gozo viene de Dios solamente, no viene de las cosas materiales. Usted puede ser una persona con mucho dinero y no tener gozo. Puede ser que esté contento. ¿Cómo no va a estar contento si tiene mucho? Pero no hay gozo. El gozo es diferente. En Gálatas capítulo 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense bien que dice más el fruto del Espíritu Santo. No dice más los frutos. Es decir, no es plural, no son muchos frutos. Es un solo fruto. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, su fruto de Él es todo eso. Todo. Y si algo de eso no hay todavía en usted como creyente, hable con el Señor. ¿Qué es lo que está obstruyendo para que no haya gozo, por ejemplo, o paz, o paciencia? Y es muy probable que usted encuentre un área donde usted tiene que trabajar. Lo bonito cuando uno escudriña las Escrituras, hermanos, es de que uno se va encontrando en el caminar con todas esas áreas donde yo tengo que mejorar. Yo tengo que mejorar en algunas áreas. Déjeme decirle que es muy probable que usted también tenga que cambiar en algunas áreas. Y cuando cambiamos con cosas que le traen honra a Dios, empezamos a tener esa relación personal y empieza a haber gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque caminamos de acuerdo a lo que nos pide nuestro Señor. Entonces, el gozo viene de Dios. Fíjense aquí en el Salmo 16. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué dice ahí? En tu presencia hay plenitud de gozo. Déjeme decirle, hermano, si usted ahorita está pasando por situaciones difíciles que la tienen preocupada, que usted está preocupado porque no va a pasar, no sabe qué va a pasar con la enfermedad, con la situación financiera, con los hijos, con el matrimonio, déjeme decirle, busque al Señor Jesús, búsquelo. No solamente para obtener su sabiduría, pero déjeme decirle que cuando uno busca a Jesús,
uno encuentra gozo, paz, paciencia, porque donde está Él, eso abunda. Dice ahí, en tu presencia hay plenitud de gozo. La palabra no dice que cuando uno se acerca con el Señor va a empezar a ver dinero. No, pregúntenme a mí, y no. Pero ¿saben qué? Cuando uno se acerca al Señor, uno empieza a encontrar gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Y eso vale más que el oro, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no quisieran cambiar el día de hoy esa carga en la espalda que llevan a cambio de la paz de Dios? Del gozo que trae Dios. El gozo, la paz, todos esos valores que nuestro Señor Jesús nos hablaba, eso vale más que todas las riquezas del mundo. Vale más que eso. En estos tiempos de crisis es cuando más tenemos que buscar de nuestro Señor Jesús. Yo platicando con amigos, pastores, vemos cómo muchos se han alejado. Porque confundieron. Pensaban que con Jesús se iba a encontrar un buen trabajo y horas extras y otro carro, otro terreno. Y no es así. La promesa era que donde estuviéramos con Él íbamos a encontrar gozo, paz, esperanza. Dice, las más elevadas expresiones de gozo en el Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos. Cuando yo estuve en mi clínica de rehabilitación, déjenme decirles que lo que me trajo a mí mucha alegría y esperanza y gozo en medio de esos momentos difíciles fue un salmo. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Todavía lo recuerdo. Y no había nada más que me trajera más gozo que un salmo. Yo lo animo. Si usted está pasando por situaciones difíciles y no sabe qué hacer, vaya a su Biblia. Vaya. Abra los salmos y estoy seguro que el Señor le va a hablar. Pero cuando vaya con Él, pídaselo de corazón. Dígale, Señor, vengo triste, vengo deshecho, vengo preocupado. Dame palabra de ánimo. El Señor le encanta escuchar eso de nosotros. Yo llegaba con Él llorando y le decía, Señor, yo ya no puedo más con esta vida que llevo. Ayúdame. Y el Señor me daba su salmo. El mismo que está aquí hoy. Pero la palabra de Dios tiene un poder en cada momento de la vida. El mismo salmo lo puede usted leer en un año y tiene otro efecto. Léanlo. Yo lo animo. Yo sé que muchos que me están escuchando están pasando por situaciones difíciles. Probablemente no pueden con su adicción. Probablemente no pueden con la enfermedad. Probablemente no saben qué hacer en su matrimonio. Yo no sé cuál sea. Pero el Señor va a utilizar su palabra para traer el gozo de Él, traérselo. Usted dice, para que mi gozo, dijo Él, esté con ustedes y su gozo sea cumplido. No que compre la camioneta, ni el terreno, ni la bicicleta. No, eso no tiene, ni sale aquí en la Biblia. Él dice, para que mi gozo esté con vosotros y tu gozo sea cumplido. Busquemos del Señor, que esto fue lo que Él nos enseñó. Y aquí voy terminando este mensaje. Después de Malaquías, 400 años de silencio, y viene la estrella de Belén. En Lucas capítulo 2 del 8 al 11 encontramos esta escritura que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, fíjense, no temáis, ¿qué dicen? Porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Yo no sé, pero me imagino que los pastores no entendían qué es lo que le estaba diciendo. Pero dice que con él, dice, doy nuevas de gran gozo. Es algo nuevo, pero nosotros ya sabemos a qué se refería. Lo que se refería es que con la llegada de nuestro Señor Jesús íbamos a experimentar el gozo mismo de Dios junto a su llegada. Estamos empezando esta serie y yo lo animo a que escuche los mensajes, a que lea su palabra, para que cuando lleguemos al día en que celebremos su nacimiento, podamos entender quién era Jesús, cuál fue el propósito de su nacimiento. No sea que sigamos pensando que eran varios salvadores, o el Salvador y su mamá, o el Salvador y los 12. No, tampoco ya no. Acuérdense que nuestro Señor no está crucificado, mucho menos está sangrando. La cruz está vacía. A estas alturas ya lo debemos entender. La cruz está vacía y nuestro Señor Jesús, Él es el único Salvador y Redentor del mundo. No hay más, solamente Él. Yo les pido que caminemos juntos en el entendimiento de la palabra, para que cuando celebremos su nacimiento, solamente Él merezca la honra, solamente Él merezca la adoración, y entonces vamos a poder experimentar su gozo en nosotros, y nuestro gozo será cumplido. Que Dios los bendiga. Yo los animo a que juntos en oración le pidamos a nuestro Señor: Señor, ayúdame, ten misericordia de nosotros. Hay millones de personas que están muriendo. Miles se contagian cada día. Gente rica, gente pobre, famosos, deportistas, que pudiera uno decir, ¿cómo se contagió él que tiene todo para cuidarse? Podemos ser nosotros. Pastor Obeso, estamos orando por usted. Amigos míos que se han contagiado, yo le pido a que juntos oremos al Señor para que tenga misericordia de nosotros. Pero acuérdese, solamente a Él le pedimos, porque Él es el único Señor y Salvador del mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por lo gran privilegio que me das de compartir tu palabra. Yo te pido, Padre, especialmente por aquellos que están tristes, aquellos que están desanimados, aquellos que no saben qué hacer. Yo te pido, Padre, que les indiques que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino sino solamente tú, Señor. No hay nadie más. La cruz está vacía y vamos a celebrar pronto tu venida gloriosa a este mundo, Señor. Permite que encuentre una iglesia que te adora solo a ti, que te sirve solo a ti, que confía solo en ti y que espera vivir en la eternidad, en esas moradas que tú nos prometiste. Señor, ten misericordia de nosotros en medio de esta pandemia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo mensaje.